Le invito por favor a ir a Primera de Corintios capítulo 6. Si el buen Dios lo permite, después de este sermón habremos invertido 3 semanas en la porción de los versículos del 12 al 20 de Primera de los Corintios capítulo 6. Un tiempo necesario para poder asimilar aquello que el Señor espera que tengamos claro en relación a lo que es el uso del cuerpo, la conducta, aquello que implica lo que es el proceder frente a la moralidad sexual y naturalmente el entendimiento correcto de lo que es la libertad cristiana bajo los parámetros que Él ha establecido. Si llevas algo de tiempo en el cristianismo, tú deberías saber lo importante que es la pureza a la luz de la palabra, el estándar moral que Dios espera que los creyentes estén dispuestos a llevar adelante como buenos ejemplos de aquello que Él mismo nos ha enseñado. El estándar ha sido cifrado en su palabra y es Dios mismo. Él ha dicho que debemos ser santos como Él es santo. Y tan solo con señalar aquello ya tenemos suficiente para que nuestra conciencia pueda asumir ese sentido del deber y la necesidad imperiosa de estar alertas con todo lo que eso implica. Pero la santidad no solamente es necesaria de ser llevada a cabo por el sentido de obediencia a Dios y por la coherencia ante su carácter. Por cierto, también es absolutamente necesario el hecho de poder considerar lo beneficioso, lo conveniente que es para nuestras propias vidas, el hecho de vivir de la manera que el Señor espera. Porque es por medio de esa pureza, bien entendida, bien llevada, bien aplicada, que podemos gozar de un desarrollo piadoso, que podemos estar libres de culpas y podemos disfrutar de una realidad agradable, honrosa, llena de fruto y bendición de parte de nuestro Dios. Y cuando logramos entender todo eso, nos damos cuenta de por qué el Señor precisamente habla tanto de la santidad, tanto de la pureza alrededor de su palabra. Hace más de 20 años yo leí un libro pequeño de Randy Alcorn, se llama El principio de la pureza. Un libro francamente, es decir, muy práctico, es decir, sencillo, fácil de leer, pero hay algo allá que desde esos años hasta ahora quedó marcado en mi pensamiento y tenía que ver con una frase que se repite constantemente en ese libro. Esa frase decía: la pureza siempre es inteligente, la impureza siempre es insensata. Y agregaba allá sobre eso: no algunas veces, tampoco por lo general, siempre. Otra vez, la pureza siempre es inteligente, la impureza siempre es insensata. Y aunque la enseñanza bíblica va a reflejar aquello con claridad a lo largo de sus páginas, la realidad es que vivimos en un contexto en donde sabemos, necesitamos estar permanentemente recordándolo, permanentemente dándonos a disponer nuestro corazón a lo que significa su verdad y considerar cómo están nuestros actos en relación a aquel estándar moral que el Señor espera que no dejemos de enfrentar con la gracia que sabemos Él también puede darnos. Tal como hemos visto, aquella realidad del recuerdo que debemos tener nosotros es también lo que los mismos corintios debían enfrentar. Y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo se encarga de poder compartir con ellos, es decir, en muchas ocasiones, la importancia de vivir vidas santas, de vivir vidas en corrección a lo que significa su nombre. El contexto en el cual los corintios se veían inmersos no era mejor al que nosotros vivimos. Cuando tú conoces algo de la historia allá, te das cuenta que la vida licenciosa y sin vergüenza era parte habitual de lo que era su realidad. Por lo tanto, la lógica de la prostitución, el concubinato, la homosexualidad, el travestismo, todo aquello que tiene que ver con inmoralidad en relación al adulterio e incluso la pedofilia, era parte habitual del contexto cultural en el cual se veían inmersos los hermanos en Corinto. Y aunque es cierto que por la gracia del Señor muchos pudieron salir de ese contexto y entregar su vida a Jesucristo y experimentar lo que significó el cambio precioso de una nueva mente que sabemos el propio Señor se encarga de entregar a los suyos. Esa vida pasada, ese viejo hombre que está viciado con sus deseos, esos recuerdos que de pronto están allá molestando, estaban afectando a más de alguno dentro de la realidad eclesiástica. Por lo tanto, Pablo necesita volver a decirles y necesita tratar de ayudarles en lo que implica la necesidad de formar convicciones sólidas y de recordar la necesidad de no claudicar en avanzar de la manera que Dios espera. Allí entonces,
el deseo de Pablo de generar en ellos una convicción necesaria y por alcance nosotros mismos la oportunidad que tenemos de poder, a través de esta porción, considerar cuál va a ser la manera santa que debemos llevar a cabo, considerando que la pureza es profundamente inteligente. Acompáñame entonces en su Biblia. Voy a leer de 1 Corintios capítulo 6, los versos 12 al 20. La palabra del Señor dice así: Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Acompáñame en oración. Dios y Padre amado, te damos tantas gracias por darnos la oportunidad de ir a tu verdad y poder aprender a través de ella, Señor, lo que deseas. He mencionado ya en varias ocasiones lo que es evidente. Tienes tanta misericordia con nosotros que nos recuerdas aquello que por diferentes razones estamos descuidando, desatendiendo. Y no ignoramos las maquinaciones de Satanás, y no ignoramos los ataques del mundo, y tampoco ignoramos la realidad latente de la perversión de nuestra propia carne que desea trascender. Por lo tanto, te pedimos, Señor, nos ayudes a ser sensibles a lo que significa tu verdad, ser sensibles a lo que significa la importancia de esa santidad que deseas que podamos llevar, no solamente estimando el beneficio precioso de darte la gloria a ti con eso, sino también asumiendo lo conveniente, lo precioso que termina siendo para nuestras vidas el poder vivir de la forma que has indicado, Señor. Dios, allí está gran parte de la diferencia que podemos presentar a este mundo caído, el poder mostrarnos santos, sin mancha, en medio de una perversa generación, como enseña tu palabra, y el de poder, Señor, en tu gracia, aferrarnos a tus principios, a pesar de lo que muchas veces nuestra propia carne quiere hacer. Gracias, Dios, por ser nuestro buen Dios y por darnos la oportunidad de meditar en esta porción preciosa de tu palabra que nos convoca a avanzar un paso más en lo que significa nuestra santificación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta ahora Dios nos ha permitido abarcar los versículos 12 al 18 de esta porción específica de su palabra. Las lecciones principales que hemos visto hasta ahora han sido la sutileza del engaño y la amonestación necesaria a través de aquello que el Señor está presentando. En primer lugar, hablamos sobre la sutileza del engaño y todo lo que tenía que ver con eso era básicamente mostrarnos cómo a través de diferentes intentos sutiles Satanás está tratando de implantar ideas que generan confusión. Hay propagación de parte de él que claramente nuestra carne está absorbiendo fácilmente. Y en ese contexto, el apóstol Pablo está mencionando allá específicamente dos frases que eran muy comunes en el contexto corintio y que de alguna u otra manera estaban afectando a los creyentes porque estaban simplemente dejándose llevar por lo que significaba el entendimiento de estas. Estas dos frases son, en primer lugar, la que está en el verso 12, todas las cosas me son lícitas, y la segunda, en el verso 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Mientras que la primera lo que hacía era desviar la atención de lo que es la verdadera libertad cristiana con el entendimiento que Dios ha señalado, que implica que puedes hacer todas las cosas que sean correctas, ya que somos libres para hacer todo lo bueno ante Dios. Lamentablemente el sentido que terminaba por albergarse era impropio, ya que se asumía que una frase como esa, todas las cosas me son lícitas, apuntaba a que podía dar rienda suelta al deseo de mi carne y justificar a través de ese postulado todo lo que yo quería hacer.
Ya conoces el contexto y sabes que el gran punto a tratar acá tiene que ver con la fornicación, la inmoralidad sexual, y cómo a través de una mala lógica estaban pensando que sería una buena idea volver a todo aquello que la gracia del Señor había quedado atrás, pero que por alguna razón quería reactivarse. Es ahí entonces en donde Pablo les recuerda la importancia de no claudicar en aquello y da elementos necesarios para ver en paralelo con esta idea de todo me es lícito. Menciona que no todo conviene y menciona que no iba a dejarse dominar por ninguno. Es porque cuando miras la enseñanza bíblica te das cuenta que podemos vivir la libertad porque a libertad hemos sido llamados, pero que no debemos tomar la libertad como ocasión para la carne. Y en ese contexto, cualquier interés por querer justificar, llevar adelante mis propios deseos impropios, cuando el Señor ha dicho todo lo contrario, no es otra cosa que exponernos a aquella práctica que claramente se distancia de lo que es su estándar, su anhelo. Hermanos, el hecho de que seamos libres en Cristo no significa que puedo hacer todo aquello que me parece. De hecho, la conveniencia o lo beneficioso es parte de lo que el Señor espera que analicemos. Tenemos que mirar si aquello que puedo hacer en el ejercicio de mi libertad va a afectar específicamente a otra persona, si realmente va a edificar su vida al llevarlo a cabo, si honestamente voy a estar generando mayor tropiezo, por más que tengo derecho a hacerlo, si quiero decir que básicamente tengo libertad, pero que francamente deja de ser una libertad santa cuando estoy desestimando lo conveniente que es. Por otro lado, el hecho de pensar en el dominio propio o el autocontrol, tal como Pablo menciona, no me dejaré dominar por ninguno, nos habla de una necesidad imperiosa que debemos estar siempre forjando en nuestra vida, la de estar viendo cómo el Señor nos ayuda a ser controlados en toda nuestra manera de vivir y cómo eso nos ayuda a eliminar prácticas esclavizantes que francamente son aquellas en las que podemos meternos en nombre de la falsa libertad. Recordarás allá las palabras de Pedro, les promete libertad, hablando de los falsos maestros, pero ellos mismos son esclavos de concupiscencia. Es porque en la práctica hay un discurso de libertad, hay un discurso de que ahora con nosotros vas a poder hacer todo lo que quieres. Muy parecido al discurso de los jóvenes insensatos que en el primer capítulo de Proverbios están tratando de confundir al joven, diciéndole, ven con nosotros, lo vamos a pasar muy bien, vamos a tener el dinero que necesitamos, vamos a tener alguna víctima si es necesario. Pero que luego te das cuenta, no tenía ningún sentido. La razón es porque no estuvo disponible, como muchas veces nosotros no estamos disponibles a ejercitar el control de nuestros hábitos, el dominio. Y no es solo en relación con el ámbito de la pureza sexual. Cuando hablamos del autocontrol en la vida, estamos hablando de la importancia de que en todos los aspectos de nuestra vida, esto pueda, en la gracia del Señor, ser manifestado. Es que las personas que tienen problemas para comer en exceso o dormir demasiado o hablar demasiado o gastar demasiado dinero o entretenerse demasiado o desperdiciar demasiado tiempo sin hacer nada son francamente postulantes a los grandes desastres morales. Usted puede eliminar muchos de aquellos problemas que podrían llevarle y conducirle a una caída sexual si francamente usted decide disciplinar su vida bajo el control correcto de nuestro Dios. Desde una perspectiva bíblica, el dominio propio es lo que permite, el autocontrol es lo que permite la práctica ganar dominio sobre el cuerpo. El no dejar que el cuerpo haga lo que siempre quiere hacer y que pueda someterse correctamente bajo la autoridad de lo que Dios ha establecido. Cuando miramos la demanda bíblica en Romanos capítulo 6, versículos 12 al 13, note lo que el texto dice allá, la convocatoria es clara. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos, los deseos de la carne. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y notas allá la demanda clara de la palabra del Señor. La convocatoria es evidente, no dejes que el pecado tome preeminencia. Haz todo lo que tienes que hacer para que no sean tus miembros los que obedezcan al pecado, sino más bien sean instrumentos de justicia usados en santidad, en rectitud, en justicia. Es un asunto necesario el de ignorar los deseos de nuestra carne y disciplinarnos nosotros mismos con el propósito de llevar adelante la justicia divina.
La pureza bíblica es imposible de ser llevada sin una disciplina fiel. Cultivar el autocontrol en la práctica es, sin duda, la forma en la que somos capaces de evitar caer en tentación y vivir la vida que el Señor espera que vivamos. Por lo tanto, por más tentadora que pueda ser la frase, todo me es lícito, no avances ni siquiera 1 centímetro si aquello no es conveniente o si aquello está alejándote del autocontrol. La segunda frase popular que se ve en el texto es esta: las viandas para el vientre para las viandas. Versículo 13. Por tanto, al uno como al otro los destruirá Dios. Y acá tenemos otra frase común que se utilizaba en un contexto en donde claramente tiene sentido biológico. Sabes allá que la comida va a la guatita está para la comida. Pero ellos hacían una conexión mucho más amplia que decía entonces, bueno, el deseo sexual entonces es para la fornicación. Si así como cualquier deseo natural que puedo tener, como las ganas de tomar un vaso de agua o las ganas de poder comer algo, puedo disiparlo rápidamente bebiendo y comiendo. Bueno, cualquier deseo sexual que pueda tener, bueno, básicamente debo llevarlo a cabo, ejecutarlo. Y Pablo quiere rectificar el punto. Él no está diciendo que es incorrecto el concepto de las viandas son para el vientre. Es obvio, la comida es para la guatita, pero no me confunda las cosas. Es decir, el deseo sexual no es para la fornicación. Cuando consideras la realidad, te das cuenta que eso es algo que debe ser bien asumido. Porque así, como podemos reconocer que las viandas sí son para el vientre, no todo lo que ingresa por tu boca es correcto para tu vientre. Podrías pensar que en hambre, un frasco de veneno puede ser de gran ayuda para disipar y, bueno, de alguna manera cubrir ese estómago que necesita ser llenado. Pero no vas a demorarte mucho en darte cuenta que no tenía sentido ingerirlo. Cuando piensas en el deseo sexual, Dios lo ha diseñado para que pueda ser disfrutado de manera espléndida dentro del contexto correcto que Él estableció, pero también ha diseñado una gran expectación de juicio para cuando estamos dispuestos a vivirlo fuera de lo que significa el marco que Él ha diseñado. Por lo tanto, no todo deseo sexual es para la fornicación. Ahora sabes lo que está pasando allá, a ese deseo por amar la sabiduría de este siglo, aquello que los hombres profesaban, aquellos grandes hombres reconocidos en Grecia como aquellos que debían marcar las pautas de vida, era algo que claramente cautivaba a los corintios. Por lo tanto, escuchar que el cuerpo no es tan relevante, que no tiene importancia, por lo tanto, haz con el cuerpo lo que quieras hacer, bueno, fue lo que estaba generando un cisma tan grande dentro de lo que era la realidad eclesiástica, y por eso precisamente Pablo necesita actuar con tanta firmeza. De hecho, concluye la sección diciendo, pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. En palabras sencillas, lo que Pablo está señalando allá específicamente es que no podemos equiparar bajo ninguna perspectiva las relaciones sexuales con el acto de comer. Pero si bien es cierto que la comida es para el estómago, cuando piensas en cuál es el paralelo correcto para el deseo del cuerpo, claramente la fornicación no será sino será tu Señor, tu Señor, tu Señor. Mira lo que dice el versículo 14. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Y así como el Señor fue levantado de la tumba al tercer día con un cuerpo glorificado, los creyentes tenemos ahora una gran razón por la cual no debemos hacer lo que queremos con el cuerpo. Y es que Dios está utilizando esta materia prima para que finalmente sea el cuerpo glorificado que Él se encargará de darnos. Por lo tanto, no lo desperdicies. Y considera bien la manera en cómo puede ser usado como un vaso de honra para tu Señor. El segundo punto que hemos visto es la amonestación necesaria. Desde el versículo 15 hasta el 18 está trazado aquello que Pablo está compartiendo también con ellos con clara firmeza. El cuerpo del creyente no solamente es para el Señor, también, tal como la Biblia lo señala ya en el versículo 13, es del Señor. Por lo tanto, debo saber que así como el origen está en Él, también el propósito de la honra del cuerpo está determinada para Él. Cuando en Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice que todo fue creado por Él y para Él, no debes desatenderte de ambas cosas. Él ha sido el creador, pero también es el que merece el beneficio de su creación. Y en ese contexto, cada vez que dices no al pecado sexual y dices sí a Dios, estás dando honra a quien te ha permitido disfrutar de aquella realidad. Verso 15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella?
Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y el asunto de Pablo se traza acá en este texto a partir de la realidad de que somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el sentido de utilizar parte del cuerpo de Cristo para usos deshonrosos? Ninguno. Y nos explicita cuál era el gran punto de batalla en lo que era su caída sexual. Esta propagación del uso de prostitutas, de rameras, para lo que era básicamente la satisfacción de su propio cuerpo. Una satisfacción que claramente dentro de muy poco deja de ser satisfacción. Y que naturalmente el Señor desea que podamos asimilar con todo el peso de lo que está implicado allá. Y Él está siendo claro con eso. Y menciona específicamente, no tiene sentido. Y mira la ilustración. Nosotros somos parte de su cuerpo. La iglesia de Cristo es en la práctica la manera en cómo Dios ejecuta su mano a este mundo, sus pies en este mundo, su voz en este mundo. Propagamos un mensaje, compartimos con generosidad, caminamos en favor de lo que significa aquello que es correcto, corremos si es necesario porque hay una maratón y tenemos que llegar temprano. Hay algo allá que es necesario asimilar. Y Dios espera que no descuidemos que hay una conexión indisoluble entre el cristiano y Cristo. Y eso tiene que hacernos pensar en el peso que está implicado en la vida santa que debemos estar dispuestos a llevar. ¿Tiene sentido entonces que quite los miembros de Cristo y los haga miembros de una ramera? ¿Tiene sentido que aquella vida que ha sido santificada por la gracia y el poder de nuestro Dios ahora sea ensuciada? Y aunque sabes que la gloria de nuestro Señor sigue siendo gloria, la reputación de nuestro Dios, la reputación de su verdad es blasfemada cuando tú y yo no estamos dispuestos a cumplir con el estándar que Él nos ha demandado, aferrados a la gracia que Él nos entrega para poder lograrlo. Por eso Pablo señala que frente a la inmoralidad sexual el creyente debería cerrar la puerta, no dar ninguna chance, no dar ningún permiso, ni en ningún modo, en ninguna manera, dice el texto bíblico. De hecho, utilizará una lógica bien interesante a partir de la Escritura en el origen, porque el que se une a su mujer es un cuerpo, dice el texto bíblico. Adherir es la palabra que aparece tanto en Génesis como que es usada acá por Pablo. Estás uniendo tu vida a quien no digno de ser unido ante ti. Estás ligando tu vida con quien no deberías estar siendo ligado. Y dentro de los límites del matrimonio, el esposo y la esposa cristianos llegan a ser una sola carne, son uno en el Señor. Y cuando existe obviamente una falta frente a eso, esa unidad es profanada y los efectos son devastadores. De la misma manera, cada vez que tú y yo cedemos frente a lo que significa el estándar de sexualidad que el Señor ha dicho, estamos fallando. Y los efectos son, es decir, estremecedores. Y claramente el costo es devastador. Es por eso que la conclusión natural del apóstol Pablo es clara allá, es evidente, huid de la fornicación, ese huid de la fornicación. El imperativo huir nos habla de un huir continuo, una disposición permanente a estar atentos, alerta en cada momento que debo hacerlo para no claudicar y ni siquiera darme el tiempo suficiente para pensar. Avanzas nomás, ves el peligro, avisoras el peligro y huyes. Y allí tienes un texto como este. Y allí tienes 2 Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Y allí tienes la disposición que Dios espera que podamos llevar. La razón es porque es un asunto serio, queridos. Es decir, cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero más el que fornica, como dice el texto bíblico acá, contra su propio cuerpo peca. Y lo que Pablo está señalando allá es algo tremendamente interesante. Es que cuando miras la realidad te das cuenta que no solo estás cometiendo un pecado con tu cuerpo, es que tu cuerpo está enfrentando los costos de lo que significa también ese pecado. Y ahí, lo nocivo de juguetear con aquello que Dios no desea que jugueteemos, por más tentador que se pueda hacer en un momento específico. Vamos al último párrafo de esta porción, versículos 19 y 20. La palabra del Señor dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Mire, Pablo ya ha hablado a los corintios sobre la realidad de su existencia en términos generales como templo de Dios. En el capítulo 3, él ha sido muy explícito para hablar sobre esta convicción que espera ellos tengan asimilada. Y él ha señalado ya, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pero por alguna razón necesaria, Pablo necesita volver a decirlo. Y de hecho, esa es la manera en la cual está trazado el texto allá en el verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Él sabe que ya lo habían escuchado. Y obviamente no estamos dando por sentado que ellos están simplemente ocultando lo que sabían. Puede ser que se haya olvidado, puede ser, pero sí debemos dar por sentado la necesidad imperiosa de estarnos recordando todo el tiempo la misma realidad, la misma realidad. Yo recuerdo hace algunos años atrás, yo estaba estudiando, tenía en el colegio un equipo de músicos con los cuales tocábamos en diferentes lugares. Entonces yo tocaba la guitarra, había una chica que tocaba violín y había un chico que tocaba flauta traversa. Entonces de pronto habían eventos, nos llamaban e íbamos a tocar a diferentes lugares. Y la chica era creyente, participaba de una iglesia. Y empezábamos a hablar de pronto sobre la realidad de cada uno. Y ella me decía, me expresaba en tantas ocasiones, ¿sabe que lo único que me molesta es que todo el tiempo el pastor lo único que dice es fornicación, 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 fornicación? Y todo el rato está hablando, no, oigan de la fornicación, la fornicación, la fornicación, la fornicación. Y cuando me estaba diciendo sobre eso, me hacía algo de sentido de alguna manera. Es que la fornicación no es todo lo que se menciona en la Escritura. Pero me hizo notar, no tardando mucho tiempo, de que probablemente debería haberlo escuchado más veces ella. Ella quedó embarazada 3 veces. 3 veces. La banda se disolvió. Y de alguna manera uno puede notar, no importa cuántas veces estés, es decir, pensando en que puedes huir de una lección necesaria, realmente no por eso deja de ser necesaria. Deja de ser necesaria. La palabra del Señor está diciendo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y mis queridos, este es un texto bastante interesante porque de alguna manera nos puede hacer ver la progresión que Pablo quiere llevar para hacernos entender esta unidad preciosa que el creyente tiene con Cristo. Si tú te fijas, te vas a dar cuenta que en el versículo 13 señala que el cuerpo es para el Señor. Luego, en el versículo 14, dice que los miembros de nuestro cuerpo son miembros del cuerpo de Cristo. Y luego, ahora, en el versículo que estamos leyendo, el 19, dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nota cómo hay un intento permanente de parte de Pablo para decir, hey, ustedes están ligados a Cristo, ¿cómo es posible que traten de ensuciar esa ligación que tienen con Él? ¿Cómo es posible que no puedan dimensionar lo que eso implica? Y mis queridos, la figura del templo del Espíritu Santo es una figura impresionante. La palabra del Señor nos enseña que en el momento de nuestra conversión, una de las dádivas preciosas que el creyente disfruta es la morada del Espíritu Santo en su vida. Es el cumplimiento de una promesa de nuestro Señor Jesucristo, Juan capítulo 16. El Espíritu estará en vosotros, literalmente expresando allá, mora en vosotros y estará en vosotros, haciendo una clara diferencia de lo que era una constante en el Antiguo Testamento, en donde el Espíritu Santo venía en momentos específicos hacia la persona. Ahora, a partir de lo que sería la conversión y de ahí en más hasta nuestros propios días, el Espíritu Santo viene inmediatamente a nuestra vida en el momento de nuestra conversión. Y allí está, tomando todo nuestro ser, haciéndonos apreciar lo que significa la realidad de su voluntad en nosotros. ¿Y tenemos allá efectos naturales de eso? Claro que sí. Y nos sabemos cuidados, nos sabemos protegidos por su obra en nuestra vida, nos sabemos advertidos del peligro, disfrutamos de la iluminación del Espíritu Santo para poder comprender las verdades de la palabra que nunca antes entendía porque no tenía la guía suya. Me permite en la práctica poder asumir de manera preciosa el hecho de que hay alguien que está molestando mi conciencia cada vez que estoy haciendo algo malo, recordándome que no debo seguir allí, que no es parte de lo que yo debería estar dispuesto a hacer. Por cierto, un montón de regalos, un montón de beneficios, un montón de maravillas que Dios ha establecido en su palabra están trazadas en la realidad que podemos percibir, vivir, experimentar con el Espíritu Santo. Pero también la Biblia nos dice que ese Espíritu Santo puede ser contristado, ese Espíritu Santo puede ser apagado. Y de alguna manera, con eso,
una oportunidad para nosotros de darnos cuenta que somos responsables de poder disfrutar de una comunión activa, viva, latente con Él, latente con Él. El punto entonces es que hay una relación, hay una unidad. Y vale la pena mencionar eso, es que no está diciendo que tú eres tu templo, está diciendo que el templo es del Espíritu Santo. Tú eres templo del Espíritu Santo. Es que no estás capacitado ni estás mandatado para cambiar el orden. No eres tú el que tiene que decidir cómo vas a llevar tu templo. Es el templo de Él. Por lo tanto, tú eres el que tiene que resolver si vas a someterte o no te vas a someter a su autoridad. Y obviamente mientras lo haces, tienes garantía. Él sabe muy bien cómo tratar su templo. Hermanos, cuando pensamos en un templo, pensamos en un lugar que esencialmente debería ser un lugar de adoración. Cuando piensas en el templo del Espíritu Santo, tu vida, tu cuerpo, eso debería ser un lugar de adoración. Un texto interesantísimo en Romanos capítulo 12 dice que nosotros debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento y debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Nota lo que está diciendo? Es decir, estás haciendo de tu cuerpo un servicio de adoración. Y cada vez que vives en coherencia con lo que el Señor ha establecido en tu palabra, en su palabra, cada vez que eres sensible a la voz del Espíritu Santo, guiándote al cumplimiento de su palabra, estás adorando. Pero por el contrario, cada vez que decides imponer tus propios términos, estás blasfemando. Estás blasfemando. Y eso es precisamente lo que está pasando acá. Hermanos, cuando miramos el sentido de lo que el Señor está expresando, Él desea que nuestro cuerpo no sea un lugar de profanación, sino más bien un lugar en donde su pureza, la santidad de su nombre sea resaltada. Probablemente podrías pensar en lo terrible que sería imaginar un templo que se ha construido para fines de adoración, terminar convertido en un lugar de, es decir, jolgorio, inmoralidad sexual, aberraciones. Y en muchas ocasiones podría, frente a situaciones como esa, expresar: ¡qué locura! ¡Qué necedad! ¿Cómo es posible que el templo fue convertido en un antro de inmoralidad? Algo similar a lo que puede haber pasado con Jesucristo, ¿no? En su templo convertido en una cueva de ladrones. Pero hermanos, cuando asimilamos la enseñanza bíblica, es que tú eres ese templo, es que yo soy ese templo. Y no tiene sentido cuando pensamos que podemos alarmarnos de tal manera cuando vemos el mal uso que otros hacen de un lugar físico sin existencia, cuando nuestra propia existencia no está dando honra al que nos tomó, al que nos convocó. Más aún, cuando nos damos cuenta que somos propiedad de Él. Nota, no solamente dice el texto que es el templo del Espíritu Santo, sino que además es explícito para mencionar que hemos sido comprados por precio. Mira el versículo 20, por favor, del capítulo 6. Dice: porque habéis sido comprados por precio. Y primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19, explicita aquella realidad. El texto dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Fue Cristo, por medio de su sacrificio, por medio de su sangre preciosa, que pagó el precio de nuestro rescate, de nuestra liberación, de nuestra redención. Cristo pagó nuestra libertad de la esclavitud del pecado para que ahora vivamos libres en la santidad en la cual desea que vivamos. Pero le pertenecemos porque nos compró. No somos nuestros, dice el texto bíblico. No somos dueños de nuestro cuerpo, como muchos vociferan por ahí. Pero lo cierto es que por más que no lo andamos divulgando, por ejemplo, en lógicas abortistas, diciendo que estamos de acuerdo que es el cuerpo, que haga lo que quiera con el cuerpo, porque claramente no lo creemos así. En muchas ocasiones estamos haciendo exactamente lo mismo en los actos, haciendo lo que yo quiero con mi cuerpo, sin darme cuenta que francamente no me pertenece, no es mío, es de Él, es de Él. Por contraste, cuando miras el texto bíblico, te das cuenta que los que fornican profanan el templo del Espíritu Santo, traen sobre sí mismo el tremendo daño de lo que implica en la práctica el hecho de estar cediendo frente a lo que el Señor ha establecido. Por esa razón, entonces,
Pablo es tremendamente claro para decir que debemos huir de la fornicación, huir de la inmoralidad, porque Dios es dueño de nuestro cuerpo, porque vamos a dar cuenta a Dios, porque claramente Él va a demandar lo que significa la administración de aquello que nos entregó. Obviamente, no quisiéramos ser presentados con manchas y manchas y más manchas. El templo de Dios es un lugar santo y valioso y no quisiéramos echarlo a perder. Y yo me temo que muchas veces hemos caído en el error porque hemos pensado que es una buena idea separar escenas que bíblicamente son inseparables. Por ejemplo, yo estoy convencido que muchos de ustedes podrían decirme con certeza, con claridad, yo soy de Cristo. Amén, yo soy de Cristo. Pero cuando miras la Escritura te das cuenta que no solamente un creyente asume que es de Cristo, también el creyente debe asumir, no soy mío. Y aunque parece algo de perogrullo, ¿no? Es decir, obvio, si soy de Cristo, no soy mío. Bueno, cuando miramos los actos de nuestra vida, pareciera que realmente no lo tenemos claro. En donde pensamos, soy de Cristo en términos nominales, pero en la práctica soy mío, hago lo que quiero. Y eso francamente es incorrecto. Eso francamente es impropio. Yo quisiera ilustrar esto de una manera gráfica. Necesito un lápiz. ¿Un lápiz? Gracias. Gracias, Fabián. Lindo lápiz, ¿no es cierto? Lindo color. ¿Cuál podría ser el primer pensamiento que viene a su mente cuando usted ve que yo tomo un lápiz? ¿Qué me ha pasado, Fabián? ¿Qué ha pasado de generación en generación en su familia? No. Y yo lo destruyo. Bueno, eventualmente, una reacción natural que entendería que tuvieses es con qué autoridad viene el pastor y toma un lápiz de otra persona y lo rompe y lo lanza. O sea, ¿por qué lo hace con algo que no es de él? Y bueno, debería decir, si pensaras así, naturalmente te daría el beneficio de aquello y te diría, tienes razón. De hecho, ese lápiz es mío, yo se lo pasé a Fabián antes de que empezáramos el servicio. Saque sus malos pensamientos sobre mí. Bote las piedras. Seca tus lágrimas. Hermano, ¿con qué autoridad haces lo que quieres con tu cuerpo si tu cuerpo no es tuyo? ¿Quién te crees? ¿Quién me creo? Cuando de pronto pienso que puedo hacer lo que quiero con mi cuerpo, cuando francamente fui comprado por Él y fui comprado para Él. Cada vez que me expongo a lo que significa la caída de la inmoralidad sexual, cada vez que estoy pensando que es una buena idea hacer lo que mi carne quiere hacer, le estoy diciendo a Él, francamente, no me importas, no me importas. Es porque teniendo autoridad suficiente para poder tomar determinaciones sobre mí y teniendo tanta misericordia aún para soportar lo que soporta, Él está dándome una oportunidad y otra oportunidad para que me dé cuenta de una vez por todas. No soy mío, no sois vuestros. Hemos sido comprados por precio. Hermanos, cuando pensamos en la palabra del Señor, nos damos cuenta que hay elementos que son trascendentales. La pureza, en términos concretos, es la guardiana del templo. Es lo que permite en la práctica evitar que cualquier cosa inmunda pueda entrar en el templo. Un estándar alto de la santidad es clave. Esa es la razón por la cual Cristo no claudica en santificar a su iglesia por medio de su palabra para presentársela un día a sí mismo gloriosa. Es porque sabe que la pureza es clave para evitar la entrada permanente, la entrada anhelante del pecado y afectar y destruir y romper todo. Hermanos, cuando pensamos en lo que la palabra del Señor nos dice, debemos pensar, hay una necesidad imperiosa de reconocer cuál es la convicción que debemos tener. Y la convicción es muy clara, según las Escrituras. Somos de Él y no somos nuestros. Soy de Cristo y no soy de mí. Por lo tanto, si realmente
eso es lo que el Señor te ha permitido reconocer. Es el momento de no dejar de vivir de esa manera. Creo que vale la pena que mencione esto. Seguramente en alguna ocasión antes habías escuchado el término templo del Espíritu Santo. El término templo del Espíritu Santo que aparece descrito en este pasaje con claridad es algo que por lo general en el marco cristiano se utiliza en contextos específicos. Seguramente si escuchaste en alguna ocasión el contexto del templo del Espíritu Santo, probablemente fue asociado a la idea de lo poco apropiado que es, por ejemplo, participar de alcohol, cigarro, piercings, tatuajes y un montón de otros asuntos que de alguna u otra manera son usados por algunos de nuestros hermanos para animarnos a dejar a partir de lo que significa el entendimiento del templo del Espíritu Santo. Ahora, creo que vale la pena que nosotros podamos considerar algunas cosas con respecto a eso. Y es porque nuestro deseo de ser fieles al texto nos debe hacer pensar qué tan cierto es realmente utilizar un texto como este, para algo como eso. Cuando pensamos en por qué es una buena idea dejar de hacer ciertas prácticas o quiero sugerirle a otro que hay ciertas prácticas que yo no creo que serían apropiadas, por lo general voy a asociar a algunas razones específicas el hecho de por qué yo estoy convocándole con este texto particular de la Escritura a dejar lo que está haciendo o a no avanzar en lo que pretende hacer. Por un lado, podría decir que no es bueno introducir sustancias dañinas al cuerpo, por lo tanto, en la práctica, si no quieres dañar el templo, por lo tanto, no introduzcas sustancias dañinas. También podría pensar que poner el cuerpo en riesgo significativo, en algún daño, es algo que no sería apropiado, por lo tanto, cualquier episodio o suceso que pueda haberte expuesto a aquello sería algo que deberías evitar en honor al templo del Espíritu Santo. Y la tercera cosa que probablemente mencionaría sería que hacer cambios corporales permanentes en tu cuerpo, expandiendo tu oreja 1,5 metros, probablemente decir, si no está asociada a la preservación de la vida, sería dañar el templo del Espíritu Santo. Ahora, si has pensado así, si lo has dicho así, si lo has compartido así, y estos criterios que acabo de mencionar han sido los criterios que han sido parte de tu convicción hasta ahora, yo debería decir que has quedado corto con el alcohol, el cigarrillo, el piercing y los tatuajes. Y deberías agregar en la lista probablemente la cafeína, la torta de chocolate, los chicharrones, la mayonesa, las bebidas gaseosas, las papas fritas, las salidas nocturnas, la falta de limpieza, el trabajo en fábricas de químicos o de minería, la vasectomía e incluso la licencia de conducir. Porque cada una de esas que he mencionado, y la lista es mucho más larga, no tenemos tiempo, calificaría dentro de las opciones. Introduces sustancias dañinas a tu cuerpo, pones el cuerpo en riesgo significativo de daño y puedes hacer cambios corporales permanentes por razones que no son estrictamente médicas. Mi hermano, no estoy argumentando en favor de lo que puede significar el cigarrillo, o el tatuaje o el piercing necesariamente. Lo que estoy diciendo es que nuestra lealtad al texto bíblico debe pensar en lo que el texto bíblico está diciendo. Y el texto bíblico no está diciendo que el problema eran aquellas cosas que muchas veces nosotros utilizamos para ocupar el texto bíblico. Y el problema con eso es que al enfocarnos en estas cosas, descuidamos lo que el texto bíblico sí está diciendo. Y el texto está diciendo, huye de la fornicación, huye de la inmoralidad sexual, huye de aquello que atenta directamente contra la santidad del Dios vivo y verdadero. Yo podría estar convencido de que hay suficientes textos bíblicos para poder hacer que tú formes tu convicción sobre todos estos temas que acabo de describir. Pero saca 1 Corintios 6, porque no está hablando de estos asuntos, está hablando de la inmoralidad sexual. Pablo lo dice así, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica está pecando contra su propio cuerpo. Nota lo que está diciendo, él está haciendo allá una salvedad. Ahora, ¿cómo logras entonces hacer eso? Vaya a su Biblia, por favor, al versículo 20. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificar a Dios en vuestros cuerpos es la premisa
Realmente si estás pensando en aquello que deberías tratar de hacer para evitar caer en la inmoralidad sexual, bueno, la contraparte siempre es una bendición de parte del Señor. Y en este caso es específicamente darle la gloria a Él. Invierte tu tiempo en darle la gloria a Él y no dártela a ti. Este es el contraste. Saca de ti cualquier intento egoísta, deseo codicioso, anhelos perversos y entrégalos a su causa. Glorifica su nombre. Cuando entiendes eso te das cuenta que es fácil aplicar. 1 Corintios 10 cuando dice, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria del Señor. Es porque en la práctica te das cuenta, asumes, reconoces que tienes el tremendo privilegio de poder vivir de manera correcta hacia aquel que merece esa vida correcta. Hermano, no desperdicies tu tiempo. No desperdicies el templo, no desperdicies el cuerpo, huye de la fornicación. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias por tu bendita palabra, por el privilegio que tenemos, Señor, de poder tenerla con nosotros y de poder apreciar aquello que tú deseas, Señor, sea palpable en nuestra vida, en nuestro accionar, en nuestra práctica. Señor, estoy pensando como Pablo en un contexto complejo, de mucha inmoralidad y perversión, está escribiendo a Tito para que le diga a sus hermanos cretenses cuál debía ser la convicción de los creyentes allí. Y él menciona allá con mucho énfasis que deben estar renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y Señor, sabemos, es evidente, no quieres algo distinto para nosotros. Personas que van a estar viviendo en medio de lo que significa la impiedad. Personas que no han sido, por tu perfecta voluntad, sacados de este mundo para que dentro de lo que significa esta realidad estén dispuestos a vivir. Estemos dispuestos a vivir sobria, justa y piadosamente. Y Señor, es obvio, te necesitamos tanto. Es porque naturalmente sabemos allá hay un enemigo terrible, nuestra carne que desde adentro está tratando de patalear, está tratando de imponer sus términos. Y necesitamos, Señor, decirle con tanta fuerza, no soy mío, no se trata de mí, no me debo a mí. Señor, ayúdanos a ver la gracia de aquella verdad. Ayúdanos a ver el regalo precioso que implica entender aquello y cómo aquello hace tan simple, Señor, en la práctica el poder estimar a otro como superior, el de poder vivir el Evangelio, la negación de nosotros mismos, la maravilla preciosa de poder servir a otros en integridad, porque francamente tú nos has enseñado que lo importante es hacer lo que tú quieres y no lo que nosotros, Señor, podemos en momentos específicos querer. Señor, que el hacer tu voluntad sea nuestro agrado. En el nombre de Jesús. Amén.